Buenas tardes. En el día de hoy vamos a continuar con los números aleatorios, las funciones específicas para los números aleatorios. En este caso ya pues habíamos visto más o menos qué son, para qué sirven y vamos a ver más en detalle cómo funcionan y para qué sirven. Pues bueno, ya habíamos visto que los números aleatorios en muchos casos los necesitamos. Necesitamos un programa que nos genere números aleatorios porque pues si necesitamos de alguna manera simular algún proceso, o necesitamos mm, obtener este tipo de números para, puede ser, realizar algún tipo de clasificación o ejecutar algún algoritmo específico que lo requiera. Entonces pues es importante conocer cómo podemos nosotros generarlos y cómo podemos nosotros usarlos. Aquí pues yo tengo una lista de las funciones más utilizadas para generar números aleatorios. Está rex, rnorm, rlnorm, rpoise, runif y rt. Bueno, digamos que la más utilizada sería runif, puede ser. Aunque bueno, las otras también se utilizan, depende pues de lo que realmente necesitemos hacer con los números aleatorios que vayamos a generar. Bueno, vamos aquí al entorno. En el encuentro anterior pues habíamos terminado de ver las funciones y pues aquí yo tengo unos archivos que precisamente muestran las funciones, cómo lo hicimos y tal, entonces bueno, no hay problema con eso. Hoy pues no voy a escribir en el código, voy a escribir en la consola porque pues las funciones que vamos a utilizar simplemente vamos a ver cómo funcionan. Entonces pues no voy a escribirlas en el código, no voy a usarlas en el código, sino que las voy a escribir en la consola. Voy a utilizar, bueno, primero voy a poner runif, que es como la más sencilla de explicar y en algunos casos puede ser la más usada. Pongo pues el nombre de la función runif y entre paréntesis pongo el número de la cantidad de números aleatorios que quiero generar. En este caso voy a generar 4 y pues efectivamente ahí me retorna un vector de tamaño 4, 1, 2, 3 y 4 y con 4 números decimales. ¿Qué significan esos 4 números decimales? Bueno, pues son números aleatorios precisamente que el compilador ha escogido entre 0 y 1. Cada vez pues que yo ejecute la instrucción, los números generados van a ser diferentes, lógicamente. Y yo puedo seleccionar tantos, o más bien indicar cuántos quiero. En este caso, pues ya el vector es de tamaño 10 porque estoy solicitando la creación de 10 números aleatorios. En este caso, pues ahí están los 10. Ahora, como lo que está generando la función es un vector, ¿eso qué significa? Pues que yo lo puedo, yo puedo cambiar los datos de ese vector o yo puedo manipular los datos de ese vector como si fuera cualquier otro vector que nosotros ya hayamos visto, como si yo lo creara con la función save, por decir algo. Si recuerdan, pues este es un vector, ¿sí? Ahí está. Y si miramos bien, pues esto de aquí es igual a esto de aquí. Lo único que cambia es pues que los números aquí abajo son números enteros porque los puse explícitamente enteros y aquí arriba pues son números decimales. Eso es lo único que cambia. Ahora, ¿qué quiere decir que los números siguen una distribución de probabilidad uniforme? Bueno, pues que todos los números entre 0 y 1, en este caso con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decimales, todos los números entre 0 y 1 con 7 decimales tienen exactamente la misma probabilidad de aparecer.
Entonces cuando el compilador tiene que seleccionar un número, pues simplemente selecciona uno de todos las opciones que tiene. Y todas las opciones tienen la misma probabilidad de aparecer. Podemos ver la analogía como un dado. Un dado tiene 6 caras y esas 6 caras, cada uno de los números, cada una de las caras tiene un número, del 1 hasta el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esos números tienen la misma probabilidad de aparecer. Sí, lógicamente, si el dado no está cargado. Ahora, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Supongamos que yo quiero simular ese dado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un número aleatorio, pero en este caso el número lo está generando decimal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer, para ajustarlo, necesito, recuerden, ya habíamos visto las funciones, yo puedo hacer un round, las funciones de redondeo, y ahí me arroja efectivamente un número entero. Aquí siempre me va a arrojar 1 porque los números siempre van entre 0 y 1. Entonces, para hacerlo un poco más cercano a lo que necesitaríamos, sería multiplicarlo por 10, multiplicar el número aleatorio por 10 y redondearlo. Entonces, efectivamente, ya me da un número entero en este momento estaría entre 0 y 9. Ahora, como yo lo necesito entre 1 y 6, pues podría ajustar la escala y decir, bueno, si arroja un 0, pues súmele 1, o es más, podría sumarle 1 de entrada a todos los números, y siempre me va a dar entre 1 y 10. Entonces hasta ahí está bien. Ahora, si es mayor a 6, entonces yo tendría que ajustarlo para poderlo restar, para que efectivamente el número que aparece no sea superior a 6, que es lo que me interesaría en ese caso. Ahora, ¿cómo podría yo hacerlo? Por lo menos aquí. Podría yo hacerlo con un condicional, con un if, básicamente. Supongamos, bueno, en este caso sí ya tendríamos que hacer un código. Voy a escribirlo acá, en este archivo. Entonces voy a escribir la función. Ya sabemos, aquí ya estoy usando los números aleatorios distribuidos uniformemente. Y entonces tengo que decir, bueno, si vamos a asignarle un número, pongámosle dado. El dado arroja un número entre 1 y 10. Ahora, si el valor del dado es mayor a 6, ¿qué hago? Pues entonces a esa variable le resto, podría ser dado menos 6, precisamente. Podemos precisamente ajustar el valor a, a 6. Entonces, si es mayor a 6, pues restémosle el 6. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si es 7, le resto 6, quedaría 1. Si es 8, quedaría 2. Si es 9, quedaría 3. Si es 10, quedaría 4. Y listo. De esa manera, entonces yo podría, imprimamos aquí el valor de dado. Listo. Entonces aquí con estas líneas de código yo ya estoy simulando el lanzamiento de un dado. 5, 4, 4, 2, 6, 2, 4, 5, 5, 1, 2, 6. Ahí, si nos estamos dando cuenta, efectivamente todos los números que está generando son primero aleatorios y segundo siempre van a estar entre 1 y 6. No se va a exceder. No va a aparecer un 0. No debería aparecer nunca un 0. Y tampoco debería aparecer un 7, un 8, un 9, porque pues ya lo limitamos. Entonces, efectivamente, ahí con lo que acabamos de hacer ya estamos simulando el lanzamiento de un dado, haciendo uso de la función runif,
que lo que hace es generar números aleatorios entre 0 y 1 basado en la distribución uniforme. Vuelvo y digo, ¿cuál es la distribución uniforme? La distribución de probabilidad. Vamos a ver si aquí aparece. La distribución de probabilidad en donde todos los números tienen la misma probabilidad de aparecer. La gráfica sería precisamente esta. Voy a mostrar el otro, creo que el otro es más, de pronto es más claro. Aquí está, la distribución de probabilidad discreta para el dado. Tenemos que hay 6, bueno, en este caso, en esta gráfica, 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Y las 5 tienen exactamente la misma probabilidad de aparecer. Entonces, cuando yo hago un lanzamiento aleatorio, de todas las opciones, el compilador va a escoger, según la misma probabilidad, va a escoger un número. En este caso son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le digo al compilador, seleccióneme un número aleatorio entre estos 5, pues él va a escoger cualquiera de ellos, no hay problema. Y si yo hago muchas veces ese lanzamiento, pues muy probablemente al final, si hago los conteos de cuántos lanzamientos se hicieron por cada uno de los números, voy a obtener un gráfico similar a este, en donde todo el conteo de los lanzamientos que obtuve con el número 1, con el número 2, con el número 3, número 4, número 5, para este caso, al final todos van a estar casi equilibrados, es decir, casi todos el número de conteos van a ser casi el mismo. Es decir, supongamos que yo hago 10 lanzamientos. Lo normal en la distribución uniforme es que de esos 10 lanzamientos del número 1 hayan salido 2, del número 2 hayan salido 2, del número 3 hayan salido 2, del número 4 2 y el número 5 2. Entonces 2, 4, 6, 8, 10. De 10 lanzamientos, cada uno de los números apareció 2 veces de forma aleatoria. Ese es el comportamiento ideal de la distribución de probabilidad. Lógicamente con 10 lanzamientos de pronto no se da así. De pronto puede ser que el número 1 salió 4 veces y bueno, es un poco, digamos que con 10 lanzamientos la distribución de probabilidad no es totalmente garantizada, pero si ejecutamos el programa y lo ejecutamos, no sé, 1.000.000 de veces, 10 millones de veces, en ese caso las probabilidades sí se equilibran más y esta distribución de probabilidad uniforme es más probable que aparezca realmente como es decir, cada número va a salir el mismo número de veces que los demás. Y en eso consiste la distribución de probabilidad uniforme. Por eso esa es la que se adapta mejor cuando yo voy a simular un dado. Se supone que en un dado todos los números tienen la misma probabilidad de aparecer. Entonces eso es lo que describe una probabilidad uniforme. El número 1 tiene la misma probabilidad de aparecer que el número 2, tiene la misma probabilidad de aparecer que el número 3, el número 4, etc. Si yo lanzo el dado 10 veces, bueno, ahí se van a distribuir bueno, se supone teóricamente que ahí se van a distribuir los lanzamientos por cada número, pero vuelvo y digo, con pocos lanzamientos no, de pronto la distribución de probabilidad no se va a ver tan clara. Mientras que si yo hago muchísimos lanzamientos del dado, es posible que ahí sí ya se vea más claramente la distribución de probabilidad uniforme. ¿Por qué? Pues porque todos los números, los 6 números van a tener exactamente, bueno, no exactamente, pero van a tener números muy cercanos de aparición. Y la gráfica al final debería ser como esta. Esa es la distribución de probabilidad uniforme y con esta función es como la usamos acá. RUNIF y el número el número de números aleatorios que yo quiero generar. Yo puedo generar 10, no hay ningún problema, ahí están. Listo. Eso es por ese lado. Ahora, también están los números aleatorios según una probabilidad exponencial. En ese caso es Rx y también 10. ¿Cuál es la distribución de probabilidad exponencial? Es la distribución de probabilidad
en donde hay unos números que tienen tendencia a aparecer más que otros. Vamos a ver la diferencia aquí. Distribución de probabilidad exponencial. A ver si aparece. Distribución exponencial es esta que está aquí. Si miramos la densidad, la distribución de probabilidad ahí, efectivamente, pues van a haber unos números que van a aparecer más que otros. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de la distribución uniforme, hay unos números que tienen más probabilidad de aparecer. Entonces, pues lógicamente cuando yo genero números aleatorios de ahí, de esa distribución de probabilidad, pues va a haber una serie de números que estén más, que aparezcan más de ese lado que de otro. Supongamos, en este caso yo generé 10, y si miramos aquí dice 1.17, 0.24, 0.09, 0.36, 0.005. Vamos a hacer un ordenamiento a ver si podemos ver hacia dónde está generando esta distribución. 30, 30, 40. Exacto. Si nos damos cuenta, los números alrededor de 0.3, 0.31, 0.35, 0.39, 0.41, esos números están muy concentrados en una región, que es precisamente la región entre, podemos decir, entre 0.30 y 0.42. Y aparte de estos 1, 2, 3, 4 números, los otros están muy alejados, pero son menos. Es decir, la distancia entre ellos es mayor y están mucho más alejados unos de otros. Entonces podemos decir que aquí esta distribución de probabilidad exponencial es como aparece en esta gráfica que está aquí. Es decir, a mí me están saliendo muchos números, hagan de cuenta como creo que esta es con lambda igual a 1, la que tomo por defecto. Es esta morada que está aquí. ¿Qué significa? Pues que los números menores a 1 van a aparecer mucho más frecuentemente que los números mayores a 1, porque la probabilidad en la medida en la que yo me voy alejando de 1, la probabilidad de que un número aparezca es mucho menor. Y eso lo podría ver también si genero muchos más números. Vamos a generar, por decir algo, vamos a generar 100 números. Entonces en lugar de 10 vamos a generar 100. Y efectivamente vamos a ver que todos estos que están aquí hasta aquí, todos estos son menores a 1. Son menores a 1, mientras que estos son mayores a 1. Si vemos la proporción, pues es mucho más grande, o hay más cantidad de números que están por debajo de 1, como precisamente lo está mostrando esta curva morada. Todos los números menores a 1 tienen una mayor probabilidad de aparecer que los números mayores a 1. Los números mayores a 1, aunque tienen una probabilidad alta, más o menos 0.4 y por debajo, aparecen en menor medida. Aquí pues aparecieron estos, y aún así aparecen también muy cercanos a 1. Si miramos, los que están cercanos a 1 o menores a 2 son estos, y los que son mayores a 2 y menores a 3 son estos, y los que son mayores a 3 y menores a 4 son estos, y los que son mayores a 4 y menores a 5 son estos. Entonces, si nos damos cuenta, en la medida en la que vamos avanzando en el valor del número, la cantidad de números que están por encima de ese valor disminuye. Entonces, si yo voy a mirar en esa distribución de probabilidad los mayores a 1, bueno, ahí están. Si voy a mirar los mayores a 2, ya son más pequeños, menor cantidad. Si voy a mirar los mayores a 3, incluso menos. Los mayores a 4, ahí aparecieron 2 nomás en esta generación que se hizo. Entonces, esa es la distribución de probabilidad. También estamos generando números aleatorios, pero siguiendo una regla diferente. Y lo otro que podemos ver aquí es que no todos los números generados son menores
a, a 1, es decir, no están generados entre el intervalo 0 y 1 como sucedía con la distribución de probabilidad uniforme, que allá siempre todos eran entre 0 y 1. Aquí no, aquí puede ser cualquier número, pero generalmente esos números que yo genero son menores a 5. ¿Por qué? Pues porque es muy poco probable que aparezca un número mayor a 5. Bueno, ahí apareció 1, pero eso es muy poco probable, según la distribución de probabilidad. Entonces podemos ver eso. Los números entre 0 y 1 son la gran mayoría, porque tienen una alta probabilidad de aparecer, y los números mayores ya a 3, a 4, a 5 ya son muy poco probables que aparezcan. En este caso pues llegamos hasta 3,89. Aquí en el caso anterior habíamos llegado a 5,25, pero eso es muy poco probable, es una probabilidad muy baja. Si miramos aquí la gráfica, estamos por encima de 5, sería como por acá. Y eso es casi 0% de probabilidad. Es un número muy pequeño. Esa es la distribución de probabilidad exponencial, en donde hay unos números, un rango de números que tienen mayor probabilidad de aparecer que los rangos numéricos más grandes o más altos. Bueno, eso es este. Luego están también los números aleatorios generados según la distribución de probabilidad normal. En ese caso, bueno, la función es rnorm, funciona igual, rnorm, el número de valores, pongámosle 100, ¿sí? En este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, pues miremos la distribución de probabilidad normal. Distribución normal. En ese caso, si vemos la distribución normal, es como una forma, bueno, en algunos casos lo llaman una campana, porque pues parece una campana realmente. Hay un punto en donde se hace más alto y hay otro punto en donde hay un punto en donde se hace más alto, y los puntos diferentes a ese es donde la curva está decreciendo, básicamente. Ahora, eh, si nosotros miramos, si nosotros miramos bien los números generados, aquí acaba de generar 100 números, aquí hay también una diferencia, que los que se generan no están entre 0 y 1, y tampoco están entre 0 y mayor a 0 hasta 4 o 5, como pasaba en la exponencial. En este caso también hay números negativos. ¿Por qué? Porque por defecto la distribución normal con la que trabaja el compilador de R es una distribución normal centrada en 0, es decir, el punto más alto está en 0. Supongamos que creo que esta es la función, creo que R utiliza la función por defecto, esta de la curva verde. Entonces, en ese caso, está centrada en 0 y puede generar tanto números negativos como números positivos, que fue efectivamente lo que pasó allá. Aquí vemos que hay números positivos y números negativos. Ahora, de la misma manera, los números que son menores a -2 es muy poco probable que aparezcan, y los números que están mayores a 2 también es poco probable que aparezcan. Veamos cómo está aquí. Aquí aparece, vamos a ordenarlos también. Vamos a ordenarlos para ver cómo están distribuidos. Ahí está. En este caso, números menores a 2 generó 2 nomás, y números mayores a 2 también generó 2 nomás. El resto, todos estos números que están aquí, todos esos están, digamos que en esta parte de la curva. Entonces, pues tiene una alta probabilidad de aparecer. Y los que son más altos tienen la probabilidad mayor, incluso son los que están alrededor de 0 o cercanos a 0, tanto negativos como positivos. Si miramos aquí cercanos a 0 serían desde aquí todos estos hasta, pongámosle, hasta aquí. Todos esos valores son muy cercanos a 0. Son los que tienen la mayor probabilidad de aparecer. Y los otros, pues,
son mayores a, bueno, en este caso serían mayores a -2 y menores a 0, y en este caso serían mayores a 0 y menores a 2, pero también pues son muy pocos, son estos que están aquí. Entonces ahí pues nos estamos dando cuenta precisamente de la forma de la distribución de probabilidad con la cual se están generando esos números. Aquí en este caso pues me dio un -2, solo 1, y aquí solo me dio, bueno, aquí sí dio más números de este lado, dio 2, 1, 2, 3, 4 mayores a 2. El resto todos pues se ubican, como digo, en esta zona de aquí entre -2 y 2, pues tienen una muy alta probabilidad de aparecer. Si en los dos lanzamientos que he hecho, en las dos ejecuciones de la función que he hecho, nos damos cuenta que -3 y 3 no aparecen, pues porque es muy poco probable. Lo más cercano es 2.74 que obtuvimos acá. Aquí obtuvimos un 3 y no más. Pero este 3 es muy poco probable. Estamos hablando de un número que se generó acá, con una probabilidad también de que apareciera casi del 0%. Eso es lo que nos está diciendo esta curva. El 0 tiene una probabilidad del 40% más o menos de aparecer. El 0 y los valores cercanos al 0. De hecho, pues yo no los he visto. Veamos cuáles dan muy cercanos a 0. Hasta aquí más o menos podríamos decir que son valores muy cercanos a 0. 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los que tienen la mayor probabilidad de aparecer. Entonces, así es como funciona la distribución de probabilidad normal. Se llama normal porque hay muchos sistemas naturales que, que son aleatorios o que su comportamiento es aleatorio y que siguen esta distribución de probabilidad. Entonces, por eso se llaman normales, porque hay muchos sistemas que siguen esta distribución de probabilidad. Bueno, también está esta función RL-norm. Vamos a ver qué hace esa. También generemos 100 y ordenemos de una vez para ver qué números nos está generando. En ese caso, bueno, nos damos cuenta primero que todos los números son positivos y nos damos cuenta que en su mayoría los números que salen son cercanos a 0. También aquí están. Luego están los números cercanos al 1, luego el 2, 3, 4. Entonces, al parecer, vamos a buscarlo acá, a ver cómo es esa distribución de probabilidad. Esa se llama distribución de probabilidad logarítmica normal. Distribución logarítmica normal. Logarítmica normal. Vamos a ver cómo. Aquí está, también se llama log normal. Si vemos, en ese caso, los números están en escala positiva de 0 hasta, bueno, hasta 4, pero incluso puede dar un número mayor a 4. Lógicamente, como hemos estado viendo, ya el número 4 es muy poco probable que salga porque tiene una probabilidad muy pequeña. En R, la función que se usa es la que describe esta curva roja, es esa. Entonces, precisamente nos damos cuenta que los números que están entre 0 y 1 son los que tienen la mayor alta probabilidad de aparecer. La probabilidad más alta es mayor, y precisamente eso es lo que estamos viendo acá. De los 100 números, casi la mitad están entre 0 y 1. Y eso es lo que pasa ahí, entre 0 y 1 estoy generando números, y son los que tienen, bueno, de hecho, los números se generan entre 0 y cualquier cosa, cualquier número que pueda aparecer más allá, que sean positivos. Pero dada la distribución de probabilidad, los que tienen mayor probabilidad de aparecer son los que están entre 0 y 1. Luego está el intervalo 1, 2, el 2, 3, y es muy probable tener un 4. Veamos si apareció aquí algún 4. Uy, aquí aparecieron varios.
Incluso aparecieron varios números mayores a 4. 4, 5, 8, 9 y 11. Bueno, quiere decir que generó algunos números mucho más allá, aunque tienen una probabilidad de aparecer muy pequeña, cosas como 0.05 o algo así por ciento, aparecieron y bueno, pues eso es lo que describe esa distribución de probabilidad. Vamos a generar otros, a ver cómo es. Bueno, aquí ya generó un poco más abajo, 7, 8, ya no 11. Y de la misma manera, pues nos damos cuenta que la gran mayoría son los números entre 0 y 1, que son estos. Un poco más de la mitad de los 100 que se generaron. Entonces, eso es lo que quiere decir también esa distribución de probabilidad. Aquí, pues como digo, hay que tener en cuenta que en este caso ya no arroja números negativos, solo positivos, a pesar de que también es una distribución de probabilidad normal, pero esta es logarítmica. También está RPoise. Igual hagamos lo mismo con sort, RPoise y 100. Bueno, aquí creo que hace falta un parámetro. Vamos a ver porque no recuerdo cómo es. Distribución en lambda. Pues bueno, necesito. Esto es diferente. RPoise 50 lambda igual a 4. Bueno, vamos a hacer eso, a ver qué pasa. RPoise 50, lambda igual a 4. Listo, entonces ahí qué hizo, ahí generó los 100 números. Listo. Veamos cómo es la distribución de probabilidad. Esa es la distribución de Poisson. Listo, ahí nos damos cuenta cómo es la distribución de Poisson. Ahí explícitamente se puso un valor de lambda. ¿Por qué? Pues porque la función lo requiere. O sea, por defecto el compilador no asume un lambda, yo tengo que ponerlo. Y aquí pusimos lambda igual a 4. ¿Qué quiere decir lambda igual a 4? Bueno, pues que la curva va a ser como esta de los puntos morados. Así va a generar los números aleatorios. Entonces, la mayor parte de los números van a estar entre 4 y 5 más o menos, porque son los que tienen la mayor probabilidad de aparecer. Vamos a ver qué generó allá. Entre 4 y 5, efectivamente, si miramos los números entre 4 y 5, pues son los que más generó. De hecho, generó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 17, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 números en ese intervalo. Y pues los otros números casi no generó muchos. Bueno, de hecho también entre el intervalo 2 y 3 generó muchos. Veamos otra vez la gráfica. Bueno, sí, de hecho, entre 2 y 5 son los que más probabilidad de aparecer tienen, que son como estos que están acá. Este intervalo son los que más probabilidad tienen de aparecer. Entonces, si yo miro los números entre 2 y 5, pues son los que mayoritariamente aparecieron en mis números aleatorios. El 0 solo apareció 2, el 9, 1, el 10, 1. Entonces, en la medida en la que se va alejando de ese intervalo 2, 5, pues los números van a ser menos frecuentes. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros de esta distribución de probabilidad? Bueno, pues que son números también positivos, de 0 hacia donde aparezcan, 20, 15, 100, lo que sea. Y la otra característica importante de estos números que acabamos de generar es que son números enteros. Ahí no hay decimales, todos son enteros. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el valor de lambda? Bueno, pues cambiaría la forma de la distribución.
En este caso, supongamos que queremos generarlos como está en la línea amarilla, en los puntos amarillos. Ese lambda corresponde a 1. Si lo hago así, entonces, ¿qué pasa? Que los números entre 0 y 1 son los que en su mayoría van a salir muchos y los otros casi no. Hagamos ese caso con lambda 1. Efectivamente, en su mayoría casi todos los números generados corresponden al intervalo 0,1. El 2 aparece con menor frecuencia, el 3 y el 5 apareció solo una vez, y de ahí para allá pues ya no generó más nada. Ahora, si quiero hacerlo como en los puntos azules, pues le pongo lambda igual a 10. ¿Y ahí qué pasaría? Pues que en su mayoría los números generados estarían más o menos como entre 8 y 12. Puede ser, vamos a ver. Pongamos lambda 10. Y los números generados en su mayoría deberían estar entre 8 y 12 precisamente. Entonces, de esa manera, cambiando el valor de lambda, nosotros podemos alterar la forma de la distribución de probabilidad con la cual vamos a generar los números aleatorios. Y según esa forma es como los números van a aparecer. Bueno, aquí con RPOIS, con esta función, es obligatorio poner el lambda, como les digo, porque lo necesita la función. Y vemos ahí en la ayuda, RPOIS necesita obligatoriamente el número de puntos que quiero generar o el número de números o de valores que quiero generar y el valor del lambda, que es el que describe la forma de la distribución de probabilidad. Entonces, pues bueno, ahí está. En los otros que hemos visto, las otras funciones, yo también puedo alterar la forma de la distribución de probabilidad. Pongamos rnorm. Lo que pasa es que esas funciones sí por defecto tienen una forma y pues con esa forma R genera los números. Pero si yo necesito una distribución de probabilidad específica, por lo menos en este caso la distribución de probabilidad normal tiene una media y tiene una desviación estándar. Si yo no las especifico, por defecto R va a tomar la media 0 y la distribución estándar 1. Pero pues lógicamente yo puedo ponerle otra media, yo puedo ponerle otra distribución estándar y los números aleatorios generados van a seguir esa nueva distribución de probabilidad. Entonces cada una tiene sus parámetros específicos. Aquí con la normal pues sale la media y la desviación. Con la normal logarítmica sale, bueno, también hay una media y una desviación estándar. Con exponencial creo que hay un valor ahí sí se podría especificar un valor de lambda. A ver, veamos. Bueno, aquí se llama rate, pero es el parámetro lambda que también define la forma de la distribución de probabilidad. Y en RUNIF, que si no necesitamos ningún parámetro adicional. Bueno, lo único que necesitaríamos sería un valor mínimo y un máximo. Si quisiéramos no generar los números entre 0 y 1, sino, por decir algo, entre 10 y 50. Pues efectivamente, lo que tendría que hacer yo, vamos a ponerlo acá, RUNIF, 10 números entre 10 y entre 50, por decir algo. Entonces, efectivamente, los números, si los vemos, nos está generando números entre 10 y 50. Pero pues eso es el comportamiento del mismo. En este caso yo no estoy modificando la distribución de probabilidad, la forma de la distribución no se está modificando. Lo que está cambiando es simplemente el rango de valores en donde se van a generar los números, no más. Ahora nos falta RT. RT es student, como 10, a ver qué pasa. No, aquí necesito también un valor, un parámetro. Distribución de student. Vemos que esta distribución de probabilidad es similar a
a la normal, a la curva normal, pero pues digamos que en forma es similar, pero de alguna forma es como más aguda, aquí en el punto de la media, es más aguda. Entonces eso es lo que la diferencia de la curva normal. Ahora nos está pidiendo aquí parámetros, vamos a ver cuáles son. RT. DF significa los grados de libertad. Bueno, vamos a poner sort, igual como hicimos ahora, RT. Vamos a generar 100 números con un grado de libertad de, pongámosle, ¿cómo está aquí? Grado de libertad es este K, pongámosle 1. Listo, ahí está. Entonces, de la misma manera, el grado de libertad que le puse fue 1, o sea, K igual a 1, quiere decir que va a seguir esta curva de color negro, va a seguir esa distribución. ¿Y qué nos dice esa distribución? Bueno, que la mayoría de los puntos van a estar alrededor de 0 también. Los números aleatorios que se van a generar van a estar también alrededor de 0. Y los otros pues van a estar tanto en números negativos como positivos. Veamos qué arrojo acá. Negativos, todos estos hasta aquí. Casi que la mitad de los números que generó son negativos y la otra mitad son positivos. Bueno, está bien. Ahora, ¿cuáles son cercanos a 0? Estos son cercanos a 0. La gran mayoría de los números generados son cercanos a 0. Si miramos los que son cercanos a 1, pues a 1 sí, pues son solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cercanos a 1 y cercanos a menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 también. Entonces, si vemos efectivamente la proporción de números cercanos a 0 es mayor que los otros números, las otras escalas, los otros intervalos. Y dado que la forma de la distribución es esta, también los números muy lejanos, es decir, obtener un menos 4, un menos 5 o un 4, 5, es muy poco probable. Veamos qué pasó en este caso. Obtuvimos varios mayores a 4 y también menores a 4, son estos. Pero entonces, básicamente esa es la forma en cómo los números se generan con esta distribución. Es similar a la curva normal. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es el efecto de los grados de libertad? Bueno, pues como está aquí la gráfica, lo que está haciendo es haciendo que el pico de la media se aumente. Básicamente, si yo le pongo unos grados de libertad 10, es esta curva amarilla, y lo que le estoy diciendo es que incluso va a generar aún más números concentrados alrededor de 0, y los números mayores en este caso ya serían menores a menos 3 y mayores a 3, son muy poco probables. Entonces podemos hacer ese caso con K igual a 10. K igual a 10 o grados de libertad igual a 10. En este caso, si nos damos cuenta, efectivamente, los números no sobrepasan a 4, y aquí a menos 4. O sea, no hay números menores a menos 4, y aquí no hay números mayores a 3. Y los números cercanos a 0 pues aumentaron en proporción de frecuencia. Hay muchísimos más números cercanos a 0. Ese es el efecto de los grados de libertad en la forma de la distribución de probabilidad. Y pues ahí se ve con los números que se están generando. Vuelvo y digo, como todas estas distribuciones de probabilidad, todas, lo que hacen es generar un vector de números decimales, pueden ser números decimales positivos o solo positivos o positivos y negativos. Entonces, pues yo puedo trabajar con esos vectores como los hemos estado haciendo. Yo puedo sumarlos, yo puedo restarlos, dividirlos, multiplicarlos, recorrerlos con un ciclo, hacer operaciones entre ellos.
Incluso yo podría ejecutar esas funciones que vimos en algún momento de específica de los vectores. Yo podría sacar la media, yo podría sacar la varianza de todos esos valores. También puedo incluso ponerlos en una matriz, si quiero hacerlo. O en una lista, o en un data frame. Todo eso puedo hacerlo, pues porque la estructura vector me permite hacerlo. Y como aquí lo único que estamos haciendo es generando números aleatorios, no estamos generando una estructura específica, una estructura de datos particular, sino pues es el mismo vector que ya conocemos. En este caso, pues por lo menos en este último comando que ejecuté, es un vector de posición 100, ya tiene 100 elementos, y cada una de las casillas de ese vector pues es un número decimal, un número real, con negativo o positivo, bueno, depende, pero pues eh, ahí está el número. Entonces yo puedo prácticamente con ese vector hacer todas las operaciones que hemos visto hasta ahora. Puedo incluirlos en una función. ¿Qué más hemos visto nosotros acá que podemos hacer con vectores? Los condicionales yo puedo utilizarlos para compararlos, yo puedo mezclarlos con operadores lógicos, con operadores aritméticos, y pues ahí no hay ningún problema, eso se puede hacer. Puedo asignarlos a variables. En este caso, pues yo lo hice así, pero lo que está mostrando es el resultado de ejecutar la función. Recuerden que si yo lo que necesito es una variable, pues tengo que asignarla. Vector, ponemos aquí vector aleatorio. Listo, entonces ahí ya tengo la variable, vector aleatorio. ¿Listo? Entonces lo que hice fue generar el vector y asignarle los valores aleatorios a esa variable. Y listo, pues ahí ya está, ya tengo mi vector. ¿Qué más puedo hacer con ese vector? Bueno, todas las operaciones que hemos estado viendo. Imprimirlo, recorrerlo con un while, con un for, hacer operaciones con los elementos que hay ahí adentro, recorrerlos con un iterador, así como veíamos en este caso, esta línea 61. Yo tengo una variable que itera a un vector o a una estructura de datos. Pues también yo puedo generar aquí una variable que haga un iterador sobre este vector aleatorio que ya le puse nombre, y funciona. El comportamiento es el mismo, no hay ningún problema. Si quisiera yo hacer operaciones entre un vector generado por mí mismo o escrito por mí mismo y un vector aleatorio, también lo puedo hacer, no hay problema. Los operadores aritméticos funcionan de la misma manera. Recuerden pues que el operador aritmético completa los espacios en dado caso que lo necesite. Si yo quiero operar un vector de tamaño 50 con este de tamaño 100, pues ahí internamente completa los otros 50 espacios, pero pues va a salir un mensaje ahí de advertencia. Entonces el comportamiento es el mismo en términos de la estructura de datos. Lo que cambia es el contenido de esa estructura de datos. ¿De dónde salió la información que alimenta esa estructura de datos? Bueno, pues de una función que genera números aleatorios y que los genera según una distribución de probabilidad y según unos parámetros específicos que permiten modificar la forma de la distribución de probabilidad para que yo pueda generar precisamente los números que necesito. Listo, entonces eso era lo que quería que viéramos con respecto a los números aleatorios, a la generación de los números aleatorios, y son importantes. En algunos casos se usa esta función para hagan de cuenta que es como mezclar internamente el generador de números aleatorios para evitar que en ejecuciones diferentes del algoritmo me arroje los mismos números aleatorios, porque es posible que yo entre ejecuciones del mismo programa vaya a obtener los mismos números aleatorios. Y si lo que yo estoy haciendo es una simulación, pues eso no conviene. Conviene es que a cada ejecución del programa pues hayan nuevos y diferentes números aleatorios. Y entonces para eso se usa esa función en algunos casos.
Básicamente es como para revolver allá el generador y decirle, bueno, necesito números aleatorios diferentes, entonces mézclese allá y para que genere diferentes. Básicamente es eso. Bueno, entonces, como les decía la otra semana, nos queda por ver esto de la carga de los archivos con datos, que también, que ya lo hemos visto, es simplemente como para repasarlo un poco y para poder utilizar esos datos para lo que se viene después, que son las funciones que nos van a permitir graficar los datos, que en algunos casos es útil y nos permite ver cosas que de pronto con los datos o con los números no se puedan ver. Entonces, pues eso es lo que nos queda pendiente, ver esas funciones y la carga de archivos. Entonces, recuerden que el video queda en el canal de YouTube y ahí pueden formular las preguntas que tengan al respecto, o si hay algo que quieran hacer con los datos y de pronto no, las funciones que hemos visto o las operaciones que hemos visto no permite hacer lo que quieren hacer, pues también ahí lo pueden formular. De pronto conjuntamente encontramos la forma en cómo se resuelva el problema. Pero pues, como les digo, las funciones que hemos estado viendo acá no son todas las del lenguaje, porque el lenguaje es muy extenso. Estamos viendo lo más común, lo más utilizado, las herramientas y las funciones que de pronto nos pueden servir de forma genérica para manipular los datos. Pero eventualmente puede ser que en algún momento se presente otra cosa, se requiera otra cosa. Entonces, pues ahí habría que entrar un poco más en la documentación, en los ejemplos y mirar, pues, qué podemos hacer para específicamente mostrar o manipular o calcular la información que queremos o que necesitamos. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana y terminamos ya la siguiente semana, es la última, entonces ya sería para ver estas últimas funciones y finalizar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta la siguiente semana. Gracias, hasta luego.